y reinas con poder. Altísimo, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por tu amor, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado, llevando mi pecado allí. Sublime amor. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. tus manos clavadas, Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Seguimos alabando, seguimos glorificando a nuestro Dios. Vamos a estar orando por las peticiones de nuestros hermanos.
El hermano Sadrat pide que oremos por los proyectos de la iglesia para que el Señor esté tomando el control en todo. Amén. Amén. El hermano Dayan pide por la cirugía que está en proyecto, que le va a salir en estos días, y por la salud de la abuelita Alice. Entonces vamos a estar orando. Y por las peticiones de nuestra hermana Natalia también vamos a estar orando. Entonces, soberano Rey, Señor, te damos gracias, mi Rey hermoso. Gracias, 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 Padre precioso. Señor, en esta noche queremos, Señor, colocar las peticiones delante de ti, oh Dios, sabiendo, Señor, que siempre nos oyes, Señor. Que tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios, que estás en medio de nosotros, Señor. Señor, en esta noche queremos pedirte, oh Dios, por los proyectos, Padre, de la iglesia, Señor, por todo lo que tenemos en mente, Señor, en este lugar de hacer, Señor, para que seas tú, oh Dios, dirigiéndonos, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor amado, a cumplir, Señor, estos proyectos, Señor, que hay, Señor, en los corazones de nosotros, oh Dios. Clamamos también por la economía, Señor, de este lugar, Padre precioso. Tú sabes la necesidad que hay, Señor, en este lugar, Padre precioso. Señor, en comprar los instrumentos que hacen falta, Señor, oh Dios de los cielos, en cada cosa que hace falta en este lugar, Señor, seas tú proveyendo, Señor, el dinero, Padre, para poder comprar, Señor, para poder embellecer este lugar, Padre precioso, donde alabamos y glorificamos tu nombre, oh Dios. En tus manos, Señor, colocamos cada necesidad, Señor, de esta iglesia, Señor, de este lugar, la necesidad de los pastores, Padre precioso, del pastor, oh Dios, en este lugar, Padre precioso. Tú conoces la necesidad que hay en él, oh Dios, tú solamente la conoces, Señor, y ellos, Señor. Señor, pedimos para que seas tú bendiciéndolos, Señor, grandemente, espiritual, pero también material, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, oh Dios, y abandonamos esta petición en tus manos, Señor. En esta noche también queremos pedirte, Señor, oh Dios de los cielos, por la petición de nuestra hermana Natalia, Señor, por la audiencia, Señor, que tiene el papá de Natalia el 6 de junio, Señor, para que seas tú tomando el control, Señor, de todo lo que va a pasar este día, Señor. Desde ya, Señor, colocamos, señores, esta petición delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que en ti hay respuesta, Señor, creyendo, Señor, que en ti hay solución, Señor, y que tú traerás respuesta, Señor, a cada petición, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, también oramos, Señor, por la salvación de nuestro hermano David, Señor, que él clama, Señor, para que su hermano también te conozca a ti, Señor. Hoy rogamos a ti, Señor, para que seas tú extendiendo tu mano, tocando el corazón de este joven, Señor, Padre precioso, y él pueda, Señor, conocerte, Señor. Conocer a ese Dios precioso, ese Dios maravilloso, Señor, a ese Dios del cual nos hemos enamorado, Señor, y seguiremos, oh Dios, alabando y glorificando tu nombre santo, Señor. Tráelos, oh Señor, con cuerdas de amor, Señor, con lazos de amor irrompible, Padre precioso, a los brazos tuyos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos, Señor, en esta noche, Dios de los cielos, por la petición de nuestro hermano Dayan, Señor. Oh Dios de los cielos, él clama a ti, Señor, por la cirugía, Señor, que está pendiente, Señor. Señor, si es tu voluntad de que se haga esa cirugía, Señor, se hará, Señor. Todo lo tienes bajo control, Señor. Por eso llegamos a ti, Señor, y esperaremos y confiaremos en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia. Tú conoces, Señor, cada parte de nuestro cuerpo afectado, Señor. Oh Dios, y tienes todo el poder, Señor, para sanar, Señor, cada órgano de nuestro cuerpo que esté afectado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.
Oh, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias, Padre precioso, y clamamos por nuestra familia, Señor, por toda la familia, Señor, de la Iglesia Bautista, Señor. En esta noche colocamos nuestra familia delante de ti, Señor. Rogamos a ti, Señor, suplicamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, sanando las familias, Padre precioso, sea en familias sanas, sea en iglesias sanas, Señor. Padre, toca los corazones de nuestros hijos, Señor, toca los corazones, oh Dios. Toca los corazones de nuestros esposos, esposas, Señor, que aún no han conocido de ti, Señor. Hoy rogamos a ti, Señor, y creemos y nos aferramos, Señor, a esta promesa, Señor, que hay en tu palabra, oh Dios. Tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Creemos en esas promesas, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor. Por eso creemos, Señor, en esas promesas, Señor. Y sabemos que un día, Señor, no muy lejano, Señor, ellos también vendrán, Señor, a los brazos tuyos. También conocerán a ese Dios que hemos conocido, Señor. Seguiremos orando y clamándote a ti, Señor, para que tu misericordia se extienda hacia ellos, Señor. Así como un buen día, Señor, nos hablaron, Señor, y nosotros, Señor, abrimos el corazón y hoy podemos decirte que te amamos, Señor. Hoy podemos decirte, Señor, que te amamos con nuestros errores, con nuestras fallas, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, adorándote, Señor, y exaltándote, Señor. Y ese es nuestro deseo de todo corazón, que nuestra familia, Señor, lleguen a los brazos tuyos, Señor. Te conozcan a ti, Padre precioso. En tus manos abandonamos nuestras familias, Señor. Oh Dios, a cada vecino también lo bendecimos en esta noche, Señor, y rogamos a ti, Señor, por ellos, para que el gozo de tu salvación también venga a ellos, Señor, y estas personas también te conozcan a ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Aleluya. Damos gloria al Señor en esta noche y queremos levantar nuestras manos a Él. Queremos levantar nuestras manos a ti, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón. Tú, nuestro Dios, queremos adorarte, Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, Recibe, Señor, toda la gloria, la honra
manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Santidad y amor. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe, Rey, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios. Recibe hoy, Démosle al Señor, digámosle toda la gloria. toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy, recibe, Señor Jesús, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Recibe toda gloria, Señor, en esta noche. Que tu nombre sea exaltado. Bendito es el Hijo de Dios, nuestro gran Rey, nuestro gran Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Bueno, seguimos orando. Le damos la bienvenida a la señora Carmen Contreras. Bienvenida a este lugar, de los hermanos Noguera Rodríguez. Ella también en esta noche quiere que oremos por la familia y para que su esposo llegue a los pies del Señor. Igual la familia Noguera Rodríguez también pide por la familia. Entonces vamos a estar orando. La palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible, y sabemos que para Dios es posible todo. Amén. Señor, gracias te damos, mi Rey. Gracias, gracias, Señor, gracias. Como dice la canción, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Señor, en esta noche, Señor, queremos clamarte nuevamente, oh Dios, Señor, por la familia Noguera Rodríguez, Señor, para que seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor, de la familia, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que aún no te conocen, oh Señor. Rogamos a ti, Señor, para que tú los traigas, Señor, con lazos de amor, oh Dios, para que seas tú haciendo, Señor, tu voluntad, Señor. Glorifícate, Padre, en cada
vida, Señor, en cada corazón de esta familia, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, también nuestra hermana Carmen, Señor. Dios de los cielos, ella clama a ti por la familia, Señor, igual que nosotros clamamos a ti, Señor, por nuestra familia, Señor. Hoy presentamos esta familia delante de ti, Señor. Hoy atamos esta familia al reino de los cielos, como dice tu palabra, Señor, que lo que es atado en los cielos será atado en la tierra, Señor. Hoy atamos nuestra familia delante de ti, Señor, a tu trono santo, Padre precioso. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy clamamos por el esposo de nuestra hermana Carmen, Señor. Padre, para que seas tú tocando el corazón de este hombre, Señor. Sea tu Santo Espíritu convenciéndole de pecado y de condenación, Padre precioso. Señor, que él pueda, Señor, entender, Señor, que no hay otro camino, Señor, que solamente tú eres el camino, Cristo precioso. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino, Señor. Que solo ante ti nos rendimos, que solo ante ti, Señor, doblegamos nuestro corazón, nos humillamos delante de ti, Señor. Y en esta noche rogamos a ti, Señor, por ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Los abandonamos en tus manos, oh Dios, sabiendo, Señor, que tú harás tu voluntad, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque nos contesta, amén. Amén. Y nos ama en Cristo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. yo te doy Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente
ante ti. Para darte las Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias mi Señor Jesús, gracias mi Señor Jesús, Jesús, gracias Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a seguir orando, vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando por el predicador de esta noche, por nuestro hermano Marcos, para que el Señor sea hablándonos a través de él a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, mi Rey. Gracias, 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 Señor. No nos cansaremos de darte gracias, Señor. No nos cansaremos de darte gloria y honra a ti, Señor. Oh Padre precioso, en esta noche, Señor, queremos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, que seas tú bendiciendo la vida grandemente, Señor, la vida de nuestro hermano Marcos, Señor, lo bendecimos, Padre precioso, te pedimos que seas tú, Señor, llenándolo, Señor, llenándolo de sabiduría, llenándolo de conocimiento, Señor, de entendimiento, Padre, de lo alto, Dios de los cielos, sabiendo que tu palabra lo dice, Señor, que si estamos faltos de sabiduría, Señor, que tú nos la darás abundantemente y sin reproche alguno, Señor. Necesitamos ser llenos de sabiduría, Señor, para entender, comprender tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, bendecimos la familia de nuestro hermano Marcos, Señor. Padre precioso, hoy, Señor, lo bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor. Esta palabra, Señor, que Él trae, Señor, que ya tu Santo Espíritu le ha regalado, Señor. Esta palabra, Señor, que va a ser de gran edificación a nuestras vidas, Señor. Oh Dios de los cielos, que estemos atentos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre, y lo abandonamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar. Realmente es una bendición poder congregarnos. Vamos a continuar en el Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Vamos a ubicarnos en Hebreos 4, 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y buscándole un título al tema, lo agarré del mismo que dice Reina Valera: Jesús, el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote. La palabra del Señor nos relata desde un principio del libro de Génesis que habían sacerdotes, ¿sí? Pero esos sacerdotes, hubo uno que más adelante vamos a hablar de él, diferente a ellos, que es el que nombra aquí como Melquisedec. Pero nosotros debemos tener claro hoy en día que el Señor no ha cambiado realmente. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que en el contexto del Antiguo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento, que es lo que nosotros debemos vivir hoy en día, hay algunas diferencias en cuanto a la salvación. La salvación siempre, siempre ha sido a través de Cristo. Ese ha sido el plan original de Dios en cuanto a la salvación. Pero en cuanto al pecado o pedir perdón de pecados, era diferente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al que nosotros estamos viviendo el día de hoy. No podemos caer en esto de que nosotros tenemos que ser, o vivir bajo el Antiguo Testamento al punto de que una secta, claramente, hay que llamarla así, dice que hoy en día necesitan la venida de Jesús para que pueda presentar el pan y el vino para perdón de pecados. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios en todo su contexto. Entonces, vemos que Jesús dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Está hablando de Jesús. Primero, ¿qué es sumo? No sumo con Z, sino con S, ¿sí? Sumo, mejor dicho. La palabra sumo es el que tiene el grado más alto, ¿sí? ¿Han escuchado, por ejemplo, los estudiantes que le llaman summa con laude? Sí, es la misma palabra sumo y suma, o sea que no tiene más nota, ya llegó al nivel máximo en cuanto a lo que tenía que ver con las evaluaciones. Es una persona que no tiene o alguien superior a ella. Suma o sumo es altísimo y sin superior. Pero nosotros encontramos que habían sumos sacerdotes. Habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes, ¿sí? Pero nosotros debemos tener claro esto. Eso es hablando humanamente en cuanto a tenía que ver con tareas que debían dirigir los sacerdotes, ¿sí? Pero en el caso de Cristo, en la palabra del Señor lo presenta como el sumo sacerdote, ¿verdad? Entendiendo que no tiene a alguien superior a él como sacerdote, no tiene a alguien
que sea más grande, o como dice la palabra, altísimo a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos ver, digamos, un poco más allá de lo que se nos presenta en el mundo, porque hoy en el mundo, así como lo ha habido todas las épocas, nosotros encontramos personas que quieren quitarle al mismo Señor Jesús eso de sumo, de altísimo. ¿Sí? Yo en estos días escuchaba unas personas y decían, es que Cristo fue un simple profeta. Imagínese usted el grado de esa persona de ignorancia bíblica y por supuesto espiritual, que ni siquiera dijo es un profeta mayor, ¿no? Sino dijo un simple profeta. Y eso se presenta en el mundo. ¿Sabes qué? Si nosotros nos enfocamos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que había un grupo o varios grupos religiosos, sectas, que estaban en contra del Señor Jesús. Iban en contra de Jesús todo el tiempo. Leyendo un poco, encontramos también cuando el Señor Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, ¿verdad? Le dijo, Lázaro, sal, que tenía 4 días. Dice que después que Jesús entró nuevamente a Belén, ya los sacerdotes, los fariseos, querían darle muerte a Jesús, pero también a Lázaro. ¿Por qué? Porque ahí estaba manifestado el poder de Dios a través de este hombre. Y no es nueva la persecución al cristianismo, al evangelio, al Señor Jesús. Eso se ha dado desde muchísimo tiempo atrás. Segundo, se nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Entonces, vemos que es sacerdote. El sacerdote, nosotros los encontramos en el comienzo. Vamos a hablar desde después de Melquisedec. Estamos hablando de sacerdotes oficiales en el templo. El primero fue Aarón, ¿verdad? Con 2A, Aarón. Se presenta como el primer sacerdote. Eso lo encontramos en Éxodo 28, cuando comienzan a decirle cómo debían vestirse y pusieron a Aarón, y lo leímos acá, que lo presenta como el principal de los sacerdotes. Y luego de ahí comienzan una gran cantidad de sacerdotes y eran como hereditarios, ¿no? El sacerdocio era hereditario, los hijos, el hijo mayor, después los otros y otros y otros. Por eso nosotros podemos encontrar en la historia, al punto de conseguir al último, ¿cómo se llamaba el último? Que nos presenta en el segundo templo. Caifás, ¿sí? Que fue el mismo que atacó de frente al Señor Jesús, y encontramos que el sacerdocio en tanto tiempo, se dice aproximadamente que fueron 78, aproximadamente, no se sabe la historia completa, pero lo que la Biblia representa aproximadamente 78 sacerdotes principales que hubo en la época, oficiales en los templos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? ¿O qué sucede en todo ese lapso? Que nosotros encontramos que no eran sacerdocios a la perfección del Señor o sacerdocios escogidos directamente por Dios, sino comenzó a ser heredado, entendiendo de que el Señor estableció a Aarón y de ahí comienza esto. Pero nosotros, imagínense que dijéramos en un país, el presidente, su hijo va a heredar. Llega el momento en que la misma palabra del Señor nos refleja que había hombres que eran muy malos, ¿sí? Y al mismo tiempo nosotros pudiéramos decir que habían hombres o sacerdotes que no estaban haciendo realmente la voluntad de Dios. ¿Eso es difícil de entender? Creo que no, porque hombres totalmente humanos, pecadores, ¿sí? Y nosotros vemos que en la historia bíblica, hay muchos lapsos de tiempo donde primero hubo silencio bíblico, pero también donde hubo muchas calamidades. Y eso tenía mucho que ver con el pueblo, por supuesto, pero también con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque
tercero, ¿qué hacía un sacerdote? Los sacerdotes debían ofrecer varias ofrendas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como las ofrendas por la expiación, ¿verdad? Y así una gran cantidad de ofrendas, pero dentro del tabernáculo habían lugares donde únicamente entraban los sacerdotes, que era el lugar santo donde se ofrecían y se quemaban las ofrendas, pero más adelante había un lugar muy especial que era el lugar santísimo, donde entraba ¿quién? El sumo sacerdote, el sacerdote máximo de esa época, y era uno solo. ¿Y qué hacía esa persona? Realmente esa persona, viéndolo desde un punto de vista más humano, era la persona a la que Dios llegaba directamente, la presencia del Señor, a hablarle a esa persona, ¿sí? El Señor también usó profetas, el Señor también usó grandes profetas, profetas mayores, profetas menores, como nos presenta la palabra, pero en ese lugar santísimo venía la presencia de Dios directamente. Ahora, ¿qué sucedía cuando el hombre que entraba ahí como sacerdote no estaba bien delante del Señor? Moría, ¿sí? Entonces, imagínense el pueblo de Dios, porque la palabra lo presenta así, regado afuera en tribus, alrededor del arca del pacto, alrededor de la carpa afuera, esperando que abrieran las puertas de la carpa y saliera el sumo sacerdote. Dice que eso era una alegría tremenda cuando lo veían a él. ¿Por qué? Porque contaban con el favor de Dios en ese tiempo. Por eso le digo, la Biblia tiene esos periodos donde es bastante difícil, donde sufrió mucho el pueblo, ya en el tiempo de los sacerdotes. Ahora, ¿qué sucedía si se abría el arca, se abría la carpa y no salía el sumo sacerdote? Dice que era un lloro, era lamento totalmente, porque sabían que no contaban con el favor de Dios. Entonces, el sacerdocio, vamos a leer aquí en el versículo, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero quería leerle, era el 5, en el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Eso era el oficio principal del sumo sacerdote, presentar ofrendas a Dios por el pecado. Pero presentaba ofrendas a Dios por el pecado de él y también por el pecado del pueblo. Así nosotros comenzamos a ver una gran diferencia en lo que tenía que ver con este sacerdocio y con el sacerdocio de Cristo. Cristo no presentaba ofrenda. A mí me llama la atención esto, que cuando hay un sacerdocio, que la Biblia lo nombra acá que lo leímos, hablando de Melquisedec, es diferente, porque nosotros no conseguimos a Melquisedec, en la palabra de Dios obviamente, presentando sacrificios de animales, y tampoco conseguimos a Cristo presentando sacrificios de animales por el perdón, ¿sí? Y los sacerdotes de oficio del templo debían presentar sacrificios, y eso eran continuos. O sea, habían sacrificios especiales, habían ofrendas especiales, que era año a año, pero habían otras ofrendas que eran continuas. Entonces, el oficio realmente del sacerdote era ese, presentar esas ofrendas delante del Señor. Hoy en día, yo no sé si aquí hay alguno que pertenezca, lo voy a decir por todo el cañón, que no se entere, ¿cómo se llama el Papa? Francisco. Que no se entere Francisco. Francisco tiene un título que se llama el Sumo Pontífice, ¿verdad? Según el título, él no tiene a alguien máximo
No tiene a un superior, no tiene a alguien que sea mejor que él. ¿Por qué? Porque él es el sumo. Y aún más allá, para hacerlo más hereje, llega y se hace llamar pontífice. La palabra pontífice en el griego y en el latín, que lo manejaba muy bien la Iglesia Católica, significa constructor de puentes. Entonces, se presenta como lo máximo, ¿cómo qué? El mediador, el que construye el puente para llegar al cielo. Y resulta que tremenda herejía delante del Señor. Imagínense que Él se está presentando mejor que Cristo ahora. Y no solamente Él, sino todos los papas que han pasado por eso. Sumo pontífice, totalmente antibíblico. Hay que decirlo, ¿no? Yo sé que no debemos hablar muchas cosas, pero hay que decirlo porque hay mucha gente engañada y hay gente que nos escucha por las redes. Yo tengo amigos, amigas que me ven y son católicos, ¿sí? También hay que decirles la verdad. Si no le decimos la verdad, ¿qué estamos enseñando nosotros? Entonces, Cristo dice, hablando del sacerdocio en el versículo 2 del capítulo 5, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella ofrecer por los pecados, tanto, hablando de los sacerdotes, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y comienza a decir, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿verdad? El primer sacerdote que fue llamado por Dios. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Quién es el que le da la gloria a Cristo? Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién era Melquisedec? ¿Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un hombre bíblico, pero un tanto extraño para lo que nosotros conocemos de las historias bíblicas, porque no tiene un principio, no tiene un fin. Solamente apareció y la Biblia lo refleja como un sacerdote, el cual le ofreció a Abraham. Abraham le dio diezmos, ¿verdad? Le ofreció a Abraham. ¿Qué le ofreció a Abraham? Dos cosas. Le ofreció pan y vino. ¿Sí? Entonces Cristo, dice la Biblia, que viene de ese mismo orden de Melquisedec. Pudiéramos especular de cualquier cosa de ellos, hablar cualquier cosa que a nosotros nos pase coherente, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, porque realmente Cristo no tiene principio y tampoco tiene fin. ¿Sí? Cristo no presentó, como en el caso de Melquisedec, ofrendas de animales. Cristo ofreció una ofrenda. ¿Y cuál fue? El pan y el vino, que no era otra cosa sino realmente Él mismo. Y en el caso de Melquisedec conocemos muy poco. Yo no sé si usted conoce más de lo que dice la Biblia. Hay unos que conocen más de lo que dice la Biblia. Ya eso es otro nivel, ¿no? Pero no conocemos mucho. Prácticamente nada, simplemente nombrado ahí, pero también como un gran ejemplo, y la palabra de Dios ya lo confirma en el Nuevo Testamento. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote. ¿Quién lo dijo? David, el propio David. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tuvo que
ser un sacerdote que impactó, ¿verdad? Y no quizás a tanta gente, sino que el Espíritu Santo lo puso ahí en el corazón del escritor o de los escritores los que lo nombraron. Realmente no era cualquiera. Y Cristo venía de esa misma orden de Melquisedec. Yo estaba leyendo sobre eso y un hombre que dio un análisis muy bueno, muy bueno. Al final fue el que llegó y dijo, necesitamos a Cristo para el perdón de pecados, que venga y ofrezca vino y pan. Y yo, no, esto ya se perdón. Ya eso es otra cosa, ¿no? Ya eso es judaizar. Esa es la gente que está esperando a Jesucristo para que vuelva a retomar el sacrificio o para que vuelva a retomar estas ofrendas que la gente vea, y realmente no es así. Nosotros vemos que el sacerdocio de Jesucristo se presenta como el gran sumo sacerdote, como el título que lo tiene Reina Valera, porque es un sacerdocio perfecto realmente. Y Cristo, en los días de su carne, dice el versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Realmente los sacerdotes tenían una gran responsabilidad delante del pueblo y delante de Dios, ¿verdad? Y nosotros encontramos a Cristo que rogaba delante del Padre, no solamente por Él, sino por todos nosotros, y eso nos lo hizo ver claramente en el Evangelio. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aquí no dice que Cristo era desobediente, ¿no? Sino, recuerden que también tenía una parte humana. No era Dios 100% divino, bueno, sí era, perdón, pero era también 100% humano. Y esa parte humana Él la llevó siempre a la obediencia. No es que Cristo era desobediente en un principio y después aprendió. No, siempre fue obediente a Dios. Él tenía claro lo que venía a hacer acá en la tierra. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de vida eterna, salvación para todos los que obedecen. Y nosotros encontramos esa gran diferencia entre los sacerdotes del templo, en los que ofrecían los sacrificios, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, y Cristo, que realmente Cristo no tenía que hacer un rito para presentar una ofrenda, para pedir perdón a Dios por todos nosotros, sino que Él se presentó como esa gran ofrenda delante de Dios. Lo mismo que nosotros encontramos en la Pascua, cuando Él llegó y mostró cómo iba a ser su fin. Y lo que estaba diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo fue realmente el único sacerdote perfecto para nosotros encontrar perdón de pecados a través de Él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? El único sacerdote, un sacerdocio perfecto fue Cristo Jesús, y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y sabes qué? El versículo que estaba leyendo antes dice en el 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros encontramos que cuando Cristo fue entregado a la muerte por perdón de pecados, cuando fue su sangre derramada, cuando expiró, cuando murió, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos, y de ahí nosotros, o la palabra de Dios
no nos registra más que la presencia del Señor estuvo en ese lugar. Se rasgó el templo, no nos representa tampoco la palabra de Dios que continuaron haciendo los sacrificios de animales. ¿Qué pasó en ese tiempo? El Señor realmente cambió esa situación. El Señor realmente cambió todo. Mire, ve, hasta el que dice que es ateo reconoce a Jesús porque está leyendo y dice, eso fue antes de Cristo, después de Cristo. Realmente el Señor transforma nuestras vidas. El Señor dio una transformación total en esto que estamos entendiendo, porque dice que rasgó el templo, el velo del templo. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hoy acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. El velo del templo fue rasgado para que nosotros tuviésemos acceso directamente a la presencia de Dios. ¿Y cuál mayor acceso no nos ha dado el Señor a su presencia, que nos ha escogido para que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo? Eso es muy interesante, ¿no? Cómo se hacía, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el arca del pacto del tabernáculo. Era muy bonito, pero tenía sus protocolos y también tenía, digamos, sus obstáculos para el pueblo hebreo, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, que hoy no vemos todo aquel protocolo, que hoy nosotros no vemos toda aquella, majestuosidad en trajes, en todo que se hacía, porque fue ordenado por el Señor realmente, y no valoramos que nosotros tenemos a nuestra disposición sencillamente sentarnos, hincarnos, acostarnos, caminando, orar, acercarnos al trono de la gracia del Señor para hallar esa gracia y ese oportuno socorro. Lo tenemos, hermano, más fácil. Lo tenemos más fácil, al punto de que la presencia de Dios está en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, y siendo unos pecadores, no caemos muertos como sucedía con el sumo sacerdote. Ya con esto finalizamos. Yo pregunto, ¿realmente estamos valorando esa presencia del Señor en nuestras vidas? ¿Realmente le estamos dando ese primer lugar que tiene Dios en nuestras vidas? ¿Realmente nosotros estamos valorando ese sacrificio de ese gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que nada más y nada menos se entregó en cuerpo a la muerte por causa de nuestros pecados? Me recuerda la historia que hace un ratico nombré de Lázaro, que dice que María vino y derramó perfume en los pies de Jesús y comenzó a enjugarlo con sus cabellos. Y de una vez llegó el hijo del diablo, Judas, y dijo, ¿por qué hacen ese desperdicio? Entonces hubiese podido vender. Y el Señor Jesús le dijo, como, no te metas, Judas, quédate tranquilo, y aquí no vas a robar nada. Sino que esto estaba preparado parafraseándolo así, como que días antes de morir. O sea, aquel acto tan majestuoso, tan bonito y tan grande, al mismo tiempo el Señor Jesús sabía que lo que le venía era la muerte. Y no solamente de que iba a morir, sino que iba a sufrir bastante a través de la muerte. Entonces, realmente eso debe dolernos, realmente eso debe llevarnos a que nosotros valoremos bien, mejor, con mejor calidad de nuestras vidas, ese sacrificio de ese gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Amén. Yo digo que el que no llora viendo la película La Pasión de Cristo o leyendo los evangelios, no ha nacido de nuevo, ¿no? ¿Qué dice David? Orémosle al Señor. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque
tú mismo, Padre eterno, colocaste a Jesucristo aquí en la tierra, a tu Hijo, y le diste honor y lo pusiste, Señor, como sumo sacerdote, Padre eterno. Pero al mismo tiempo lo entregaste a morir en la cruz por causa de nuestros pecados. La gran y mayor diferencia que vemos entre el sacerdote Aarón y todos los sacerdotes del templo con Cristo Jesús es que ellos ofrecían ofrendas o sacrificios para el perdón de pecados de ellos mismos y del pueblo. Nosotros encontramos a Cristo Jesús entregándose él mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre eterno, sacrificio perfecto, no por el perdón del pecado de él, porque él no cometió pecado, sino por el perdón de nuestros pecados, Padre. Por ello te pedimos perdón realmente, porque Cristo sufrió por causa de nosotros, Padre eterno. Te rogamos que nos ayudes para nosotros mantenernos fieles, firmes a ti, pero al mismo tiempo para que nosotros valoremos ese regalo de la salvación tan grande que tú nos has dado, Padre eterno. Señor, al mismo tiempo danos fuerzas para que seamos valientes en predicar el Evangelio a tantas personas que lo necesitan hoy en día. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos cada día más, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para recoger las ofrendas. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque todos los días nos bendices, Señor. Gracias por esa bendición espiritual, Señor, pero gracias porque también nos bendice materialmente, Señor. Gracias por las empresas, Señor, por las cuales trabajan mis hermanos, Señor, por las empresas propias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tu mano extendida, Señor. Oh Dios de los cielos, bendiciéndonos, Señor, porque nunca ha faltado, Señor, el alimento, nunca ha faltado el calzado ni el vestido, Señor. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios que nos bendice, Señor. Te damos mil gracias, Señor, por eso, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a ser buenos administradores, Señor, de lo que es tuyo, Señor, porque nada es nuestro, Señor, todo es tuyo, Señor. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos enseñes a ser buenos administradores. Te damos gracias, oh Cristo precioso. Amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos. Señor, gracias te damos, oh Dios, por habernos permitido, Señor, estar en este lugar, escuchar tu palabra, Señor, poderte alabar, poderte glorificar, oh Dios. Gracias por ese regalo precioso, maravilloso que nos diste, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, Padre precioso, ese regalo maravilloso, Señor. Gracias por esa sangre preciosa, oh Cristo Jesús, esa sangre preciosa que nos limpia, Señor, que nos, oh Dios, que nos limpia y nos perdona, Señor, nuestros pecados, Padre precioso. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, así como nos trajiste, Señor, a este lugar, llévanos, Señor, a nuestros hogares, oh Dios, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nosotros, Señor, todos los días y en todo momento, Señor, que el gozo de tu salvación esté cada día, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, oh Dios, porque tu presencia estará con nosotros donde nosotros estemos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Podemos saludarnos antes de partir a casa.